Hola, querida audiencia, ¿cómo están? Bueno, una vez más nos encontramos aquí en nuestro programa en Radio Global Coaching y PNL, en este hermoso encuentro que hoy tenemos aquí con un querido amigo, en nuestro programa Conversando con Claudia Gross, pero el protagonista hoy es un gran amigo mío, a quien de verdad reconozco por todos sus logros, sus méritos, por la calidad de ser humano que es, que creo que en eso es donde nos encontramos, y por la permanencia en nuestra hermosa profesión a lo largo de más de 20 años que nos unen. Les presento a nuestro querido Andrés Laco, director de GPS Coaching, es coach ejecutivo, pero tiene una gran especialidad que es de la que hoy vamos a hablar, ¿sí? Que es el coaching de ventas. Leerles el currículum de Andrés no tiene mucho sentido, ya lo van a poder conocer. Lo que más quiero decirles es que lo que él va a hacer hoy aquí con nosotros los va a deslumbrar, se los prometo. ¿Sí? Así que bueno, muy bienvenido Andrés a nuestro programa. Nuestra audiencia está interesada en el mundo del coaching y arranquemos nomás con qué representa para vos esto del coaching de ventas. Bueno, ¿Cómo nació él? ¿Cómo nació para vos esto? muy bien, muy bien. Bueno, mira, está muy relacionado. Buenos días a todos, buenas tardes. El coaching de ventas está fundamentalmente relacionado. Yo vengo de la industria de seguros, la industria de tarjeta de créditos, la industria farmacéutica los últimos años, más de 10 años. Y en todos los cursos que hice en diferentes empresas anteriormente, muchas veces, casi diría el 70-80% cuando estaba haciendo el curso, estaba pensando todo lo que estaba, las cosas importantes que estaba dejando de hacer por hacer este curso que en algunos casos me aburría mucho. Entonces dije, si algún día elijo hacer algo que dependa de mí, voy a hacer algo divertido, creativo, disruptivo, y tuve la enorme regalo universal que un laboratorio tomó la decisión de desvincularme, y dije, bueno, ya se acabaron las excusas y este es el gran momento, porque antes lo que me faltaba era tiempo, y de un día para el otro, cuando sobra el tiempo, se te acaban las excusas, siempre que sostengas el foco. Entonces, empecé a especializarme en coaching de ventas, y empecé fundamentalmente a prestarle atención a una frase que a mí me gusta mucho y que me genera mucha controversia en algunas salas cuando la digo, porque me cuesta un poquito explicarla, que es: el coaching de ventas está relacionado con lograr de que el otro se salga con la nuestra. Y esto significa, Está cuando yo bueno. hago esta pregunta, ¿qué quiero decir con esta pregunta? La gente me contesta, bueno, obligar al otro que haga lo que yo quiero. Y es todo lo contrario, es lograr de que el otro elija hacer aquello que yo le estoy proponiendo porque considera que es la mejor opción. Y eso para mí es la gran diferencia entre impresionar y seducir comercialmente. Y yo creo que la pandemia, y fundamentalmente la pospandemia, ha hecho que la venta, la palabra venta, se haya puesto amarilla y se haya descascarado. Y desde mi punto de vista, ya la venta no existe, es como un almacén, un viejo almacén que cerró. Y hoy es empezar a practicar, primero ser influencer de vos mismo o de tú mismo, y después empezar a influir en los demás para que ellos elijan, una vez que nosotros podamos ingresar a la clave de Wi-Fi, que son los valores de mi interlocutor, poder, una vez que tenemos ese espacio común, empezar a compartir la escucha, escuchar las necesidades del cliente, seducir en base a las propuestas que nosotros tenemos, para que ellos, como dije antes, sientan que nosotros somos la mejor opción para ellos elegirnos a nosotros. Y yo creo que fundamentalmente pasa por ahí. Siempre hago la comparación de cuando estamos en un bar o en algún restaurante que tenemos que buscar la clave de Wi-Fi. Necesitamos conocer cuál es el router, que el router es el nombre y apellido de todos los participantes de un curso, y después en el bar tenemos que preguntar cuál es la clave de Wi-Fi. Y muchas veces el mozo nos dice la clave de Wi-Fi y la clave es la correcta, pero el router está roto.
o muchas veces la clave es la incorrecta o la clave la han cambiado. Entonces el objetivo es poder decodificar cuál es la clave y los valores más importantes de mi interlocutor y si le agrego a eso, poder leer su lenguaje no verbal cuando yo estoy detectando esas señales, en las inflexiones, en el tono de voz, ahí es donde ambas partes eligen y como en Bluetooth que nos permite, nos valida para poder conectar con la otra persona. Como vino la Oh, tecnología todo de golpe, me sirven mucho estas metáforas para poder conectar, pero bueno, la clave de Wi-Fi está relacionada con los valores, con el nivel de conciencia y con poder identificar si estoy o no presente en la conversación. Algo paradójico es pensar que un vendedor, una persona que elige la tarea de ventas o el área comercial, lo que busca es un resultado. Yo creo que hoy el cliente se da cuenta cuando buscas el resultado comercial y te olvidas de lo más importante, que es de lo único que tenés control, que es la parte vincular. Es como yo logro vincular con la persona que tengo enfrente. Y esto es algo muy bueno para aquellos que nos estén escuchando, que yo creo que es el gran momento, pero el gran momento para aquellas personas que no tengan experiencia o que les hayan dicho uno de los dichos para mí más limitantes que es yo nací vendedor o la otra persona nació vendedora. Yo nunca vi en una mm, nursery de un hospital o un sanatorio un bebé que haya dicho nació el vendedor, sino que nació Claudia, nació Andrés, y después sí empezar a claro. desarrollarlo. Y yo creo que la gran diferencia de lo que viene en la pospandemia, y con esto termino, porque a veces me apasiono y no me pongo una pausa, pero en la pospandemia es el gran momento para poder distinguir en las personas que están en el área comercial aquellos que hacen el trabajo por deseo y quienes lo hacen por necesidad. Los que lo hacen por necesidad creo que vienen tiempos muy complicados para ellos y aquellos que eligen hacer aquello que se comprometen a hacer son aquellos que van a tener mejores resultados en el corto, mediano y largo plazo. Qué bueno escucharte y un poco si te parece, hago un parafraseo de todo lo que dijiste para que la Dale, audiencia pueda, después también en algún momento nos irá haciendo preguntas, ¿no? Cuando guste. Eh, y desde nuestra profesión, que es el coaching, después te voy a hacer otra pregunta, pero digo, qué escuchamos hasta acá? ¿Te parece que te cuente lo que escuché? dale, por favor, claro. Hay una palabra que me pareció súper interesante que es la palabra seducción. Vos sabés que yo amo las palabras y digo, bien, el coaching de ventas es un proceso de seducción. Lo vamos a poner como, viste, como un clic, listo. ¿Coincidimos? Es un proceso de seducción. Total. Para poder seducir al otro, no es lo que yo le quiero vender, porque no le quiero vender nada, sino poder encontrar esa señal de Wi-Fi que vos decís que es ese es el encuentro con el otro. Somos nosotros que nos encontramos en este instante. Cuando eso ocurre, la seducción aparece. Sí, y Y el aparte coaching, otra dale, cosa dale. importante, o sea, la primera persona a la cual tengo que seducir diariamente es a mí mismo. O sea, si yo no identifico en qué Eh, conversación estoy, como vos decías recién, en qué conversación estoy yo conmigo mismo, y vos que fuiste mi profesora de lingüística, hacer una auditoría del lenguaje que utilizo para conversar conmigo mismo es un punto, desde mi punto de vista, vital, y especialmente en un momento donde tenemos tanta sobreestimulación de emociones y de información que es algo permanente. Sí, además hay algo que nos pasa, que es que creemos que necesitamos un montón de cosas que en verdad no necesitamos y que si alguien te las quiere presionar, terminás adquiriéndolas y de verdad te das cuenta que fue un proceso que decís, ¿para qué tengo esto? Entonces, nosotros no entramos en esa venta de almacén, como dijiste vos, ¿no? Sino es una conexión con el otro, donde además lo que vos trabajás en organizaciones y lo que vendemos en realidad u ofrecemos es una venta porque hay una comercialización, hay algo que se vende. eh, Tiene que ver con calidad, tiene que ver con un servicio y no solamente con un producto, que lo que tenés que ser un valor agregado, ¿sí? Esto Pero lo aparte que estoy el agregando producto... yo, pero no lo dijiste, digo, lo estoy No, 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 agregando pero porque te aparte estaba qué bueno parafraseando. esto, fíjate esto, porque cuando yo capacito
capacito o ayudo a que la fuerza de ventas desarrolle técnicas de desaprendizaje. Esto que vos acabas de decir es fundamental, que es, primero, auditar cómo yo converso conmigo mismo. Segundo, darme cuenta, yo les pregunto, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿cuál es ellos tienen un abanico de productos que van a publicitar o promocionar con los médicos? Digo, ¿cuál es el producto más importante que llevan ustedes a la entrevista? Y el producto más importante somos nosotros mismos. Si nosotros no nos damos cuenta que somos el activador del vínculo y que la venta en sí, salvo que la persona tenga una extrema necesidad, porque ahí sí no voy a, eso va a ser si la persona, no sé, está en el medio del desierto y necesita agua, el modo supervivencia va... va a ser imposible que yo pueda competir con una seducción diciéndole que el calor es bueno, que no le haga, no se haga mala sangre, que en algún momento se va a pasar, porque pues esa persona tiene una necesidad puntual. Pero cuando yo soy consciente de que, y consciente está relacionado directamente con sentir si estoy o no presente en la entrevista, hoy con la sobreestimulación de las redes sociales, el prospect, el cliente, el futuro cliente, siente que no estás presente en la conversación y literalmente nos desactiva la clave de Wi-Fi, nos presta la cara, Correcto. postergamos la venta, terminamos saliendo con una percepción errónea de que creemos de que nos fue muy bien porque la persona fue simpático con nosotros o tuvo algo que lo divirtió. Y esto no es seducción, la seducción es hacernos dos preguntas. Cuando yo me voy, el cliente tiene que decir, esta persona que se acaba de ir me hizo sentir algo distinto y es diferente al resto de la gente. Y yo cuando agarro la Sí, manija, cuando estoy saliendo de la entrevista, cualquier reunión, hacerme dos preguntas, si vendí o aprendí, pero nunca irme sin ninguna de esas dos sí. respuestas respondidas, valga la redundancia. Sí, 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 está muy bueno. Vendí porque pueden darse las dos cosas, ¿no? Claro, O sea, totalmente. está bueno ver las dos cosas. Pues es que hay una cuestión de la venta personal. Es decir, a mí me llegan muchas personas que son coaches incluso, y una de las consultas más frecuentes es, ¿cómo hago para ofrecerme? ¿Cómo hago para venderme? ¿Cómo hago para que me conozcan? A esas personas, ¿cómo les hablarías? Bueno, excelente. Una de las áreas de aprendizaje para mí de las escuelas de coaching es no formar en el último cuatrimestre o en el último semestre aquellos recursos que van a salir sumamente entusiasmados por una gran cantidad de conocimientos, a que sientan que en vez de venderse pueden ser la mejor oferta para el cliente. Y esto está muy relacionado o está directamente relacionado con la capacidad de autoobservación. Yo puedo tener en el lenguaje un montón de adaptadores o un montón de adaptadores en mi lenguaje no verbal. Yo, por ejemplo, un adaptador que estoy buscando desaprender es la palabra buenísimo. Cuando alguien me hace una pregunta en un curso, yo le digo buenísimo, buenísimo. Hasta que un día en una provincia argentina, en Córdoba, una directora de recursos humanos me agarra en un break y me dice, eran 100 ingenieros agrónomos, ¿no? Y me dice, mira, quiero decirte algo, hay gente que ya no soporta una palabra que estás diciendo. Le digo, ¿cuál es la palabra? Buenísimo. Entonces le digo, bueno, buenísimo que me lo hayas dicho. Y me dice, pero lo estás repitiendo de vuelta. Y yo cuando me dijo, le pregunté, ¿quién es la gente que no soporta más la palabra? Y eran 100, acuérdense. Y mira ahí al costado y había cuatro que estaban tomando un café. Me dice, esos cuatro que están ahí ya no soportan más la palabra buenísimo. Entonces, a mí la palabra buenísimo no se me va a ir en 5 minutos. De hecho, cuando No, volví a claro. la capacitación, alguien me hizo una pregunta y yo les digo buenísimo y la directora de recursos humanos empieza a hacer así. Se golpea la cabeza en el fondo para mandarme un mensaje y yo como no la podía desaprender inmediatamente, como es difícil desaprender cosas que tenemos incorporados en el subconsciente, yo les digo a todos los participantes, quiero decirles una cosa. Mariela, que está en el fondo, cada vez que yo digo una palabra que a ella no le gusta, que es buenísimo, se golpea la cabeza. Y yo no lo puedo manejar y Mariela me está haciendo perder a mí mi fluir en esta Mi sala. presencia.
claro. Claro, y ella dice, no, no, pero no es mi intención. Y acá en ventas está muy relacionado con esa parte, que no, a mí no me importa cuál es la intención, sino la clave es el resultado perceptivo que yo tengo con el interlocutor. Si yo no me doy cuenta que la brecha y que yo me tengo que hacer una pregunta en la parte comercial, en ventas, ¿qué quiero tener razón o quiero tener resultados? Y yo lo que veo es que mucha gente que tiene muchísima experiencia tiene un ego muy mal gestionado, tiene dificultades para observarlo y el ego no es ni bueno ni malo, pero el ego solamente pierde poder cuando lo observamos. Y yo lo que veo es que ir en la vida de manera inconsciente hoy tiene no solamente riesgos, sino que tiene consecuencias en lo comercial enorme. Y el objetivo es poder Ok. tocar el botón reinicio, poder hacer una auditoría de cómo yo converso conmigo mismo y darme cuenta si el lenguaje que estoy utilizando seduce o no seduce a las personas que tengo enfrente. Ok, entonces, para redondear un poco la pregunta que te hice sobre qué le diríamos o qué le dirías o cómo le hablarías a esa persona que quiere venderse, que quiere llegar a nuevos clientes, nuevos prospectos, estamos hablando de tener una mayor conciencia sobre sus valores, una mayor conciencia sobre qué oferta es ella y en qué se diferencia de los demás. ¿Sí? Porque incluso esto, más allá de que alguien te lo pueda enseñar, hay cosas que hace falta conectar. Digamos, nadie va a venir Totalmente. a mostrarte. O sea, vos tenés que hacer, se supone, digo, se supone, habrá escuelas y escuelas, pero, y no se trata solo de una escuela, porque si no sería echarle la responsabilidad a una escuela, sino del trayecto o del desarrollo, cómo fuiste desenvolviéndote, cómo fuiste desarrollándote, cómo fue tu proceso evolutivo como coach. Muy bien. ¿Y qué de vos? Porque es así, así como a vos te costaba esa palabra, quizá al otro le cueste venderse, pero quizá no salga si te vendas de una. También he visto, vos sabés que yo cuento esto como anécdota, pero también he visto hace muy poco en un congreso que una alumna me dice, vamos a un congreso de inteligencia emocional, una persona que no sabes qué, bueno, por supuesto, pagué mi entrada y fui, y la persona que daba gestión del estrés, en el medio de la conferencia, se agarró un estresazo tremendo porque no le andaban los PowerPoint y era y yo lo cuento casi realmente, entonces yo la miro y le pregunto a esta chica, le digo, ¿de dónde la sacaste? Le pregunté como, ¿de dónde la sacaste? No, pero es que ella tiene un montón de followers. Claro, y ahí llegué a mi conclusión, que no es igual venderte en Instagram con una pantalla sentada en el medio de tu casa que estar en una conferencia con miles de personas donde la tecnología no funciona, porque muchas veces puede no funcionar, y donde vos creaste un lazo de dependencia. Bueno, Porque mirá ahí qué viene el bueno, punto. mirá qué bueno ese punto. Los, las áreas de mayor aprendizaje en mi trayectoria ha sido cuando he tenido los peores problemas tecnológicos. Y ahí, volviendo al tema de la conciencia, es cuando he sido yo mismo, para bien y para mal. Me acuerdo una vez en Uruguay que habían un grupo de directores y yo me dicen, no hace falta que traigas la notebook, solamente trae un disco externo porque te vamos a dar la computadora. Y cuando voy como disco externo, llego y no funcionaba en la computadora y el director de sistemas me dice, dame el disco que me voy a fijar qué pasa. Y él se va y vuelve y abre la puerta con una sonrisa. Y nunca me voy a olvidar de esto. Entonces, y ahí tenía absolutamente películas, PowerPoint, todo el contenido, y me hace así. Ya acá lo tengo. Le digo, bueno, muchas gracias, me salvaste, porque tengo toda la información ahí. Y me dice, no, el escáner del aeropuerto te borró todo lo que había adentro. Bueno, Ah, eso que sucedió, primero, yo tengo que darme cuenta y levantar el dron y observarme a mí mismo y darme sí. cuenta qué información corporal yo estoy dando, como dijiste recién, con esta persona que la escuchaste en sala que estaba dando un curso sobre el estrés. Si yo no tengo una capacidad de autoobservación, y esto que estamos haciendo hoy, un Zoom, que es súper, yo lo utilizo para los cursos es poder visualizar cómo desarrollar una tercera posición. Si yo, por ejemplo, digo, che, desde que comenzaste a hablar con Claudia, ¿cuántas veces en vez de mirar a Claudia te observaste a vos mismo en la pantalla? Y yo le digo, y me digo a mí mismo,
Pocas. Bueno, si quiero aumentar mi capacidad de autoobservación, tengo que verme a mí Ujú. mismo, darme cuenta si tengo el labio cortado como hoy, si muevo la boca para un costado, si me estoy quedando pelado, cómo tengo la camisa, pero fundamentalmente cómo yo estoy manejando la respiración para poder influir en la persona que tengo enfrente. Si yo no Claro. soy consciente de que nuestras interacciones, lo único que yo voy a poder garantizar es la calidad de lo que voy a transmitir independientemente de lo que mi interlocutor sienta. Si yo le presto atención a a esa parte, voy a lograr lo que es, desde mi punto de vista, es recordar que nací con la varita mágica en ventas, que es estar presente en la conversación. Y nosotros conocemos en cualquier interacción, nos recordamos en cualquier interacción, momentos en los cuales la persona que interactuó con nosotros no estaba presente en la conversación. Entonces, en ese caso, yo tengo que recordar de que yo nunca voy a poder influir en alguien que no esté presente enfrente mío. No, Y cuando eso sucede, yo a esas personas me acerco puntualmente si es presencial o incluso si es virtual cuando siento que no está presente y le digo, mira, hay una frase que a mí me quedó hace 20 años que la estoy trabajando y es una frase que a mí me marcó de por vida, que es, no por mucho madrugar, 100 volando. Entonces la persona, primero, va a pensar o que estoy masticando algún hongo alucinógeno, que es, pero yo voy a producir un cortocircuito neuronal en esa persona que la persona no va a poder hacerse más la distraída y lo único que me interesa a mí para poder influir en ella es si ella distraerla. está presente o no en la conversación. Claro. Y cuando eso sucede, porque es gracioso ver, por ejemplo, si hay un, no sé, un participante que se queda medio dormido y está en el fondo, y yo me acerco y le digo, no por mucho madrugar, 100 volando. Y es gracioso que esa persona empieza a buscar socios a los costados porque dice, no, esta persona está delirando, esta persona, pero lo único para mí es colocar la semilla para que la persona recupere el presente. Cuando la persona recupera el presente, yo puedo empezar a volver a influir en esa persona. Si no, voy a hacer un enorme desgaste de energía, esa persona no va a Totalmente. elegir conectar conmigo y como a mí me gusta terminar los cursos diciendo que el cliente se va a olvidar lo que vos le diste, el cliente se va a olvidar de lo que vos dijiste, pero el cliente nunca se tiene que olvidar lo que vos le hiciste sentir. Y si vos sos Exacto. consciente de que trabajás en esa parte, es seguro que lo que no vas a poder garantizar es el tiempo del resultado. Pero hoy, mañana, pasado, esa semilla quedó, y la semilla es muy importante que no la pongas arriba del hormigón, sino que sea en un lugar fértil, que tenga un contexto donde se Totalmente. pueda desarrollar, y ahí podemos entre los dos interactuar de una manera mucho más genuina. Me encanta. Vos es que escuchándote me aparecen estas conversaciones con las empresas que tienen una gran problemática en relación a la motivación, ¿sí? Ujú. Y podríamos relacionar, y a veces relacionan la motivación con el dinero, y es algo que desde mi punto de vista no es real, es decir, no es una condición suficiente para sostener, porque hay una problemática que es cómo retenemos al talento, ¿no? Y a veces le pagamos más, que a veces no le pagan. ¿Cómo retenemos al talento? ¿Cómo motivamos a las personas? ¿Cómo desde el coaching de ventas que vos ofrecés, Andrés, podemos ayudar a las empresas a que, digamos, sostengan, que motiven y que retengan el talento humano? Bueno, mira, primero dijiste una palabra que a mí me encanta, que es la palabra motivación, porque la palabra motivación no la puedes poner en un Excel, porque no No. es difícil medir la motivación. Lo que sí, muchas empresas cuando eligen no invertir en motivación, están invirtiendo en desmotivación gratuita, lo que para mí es muchísimo más riesgoso. Por ejemplo, cuando tenés fuerza de ventas muy grandes y muy caras, que tienen la posibilidad de estar en un bar en vez de estar viendo clientes, o tienen posibilidad de estar con la competencia almorzando y en algunos casos es importante para levantar información, pero cuando eso se hace excesivo, yo me doy cuenta que algo está faltando dentro de la empresa para incentivar la motivación y en algún momento activar el nivel de compromiso. La motivación no la puedes poner en un Excel, pero sí puedes sentir cuando eso no sucede a través de la lectura del lenguaje no verbal. Cuando en los cursos que yo los llamo de discapacitación, que yo doy,
Lo que hace la persona Perdón, discapacitación. ¿No tuviste claro, problemas con no, ese no, pero te digo término? por qué, porque la discapacitación está relacionado no con una inhabilidad motora o cognitiva, sino que está relacionado con un modelo mental que ya no sirve para interactuar con los demás. Que yo me doy cuenta que la gente lo sufre cuando empieza a desgastar demasiada energía haciendo algo que funcionó hace 20 años y ya no sirve hoy en día. Es como que si le preguntases a alguien, ¿cuál es tu trayectoria? Y la persona, su logro más grande es, y fui el mejor vendedor de disquetes de Latinoamérica. Y yo digo, bueno, y hoy el disquete, los chicos jóvenes no saben qué es, No sé ni lo que es, claro. las computadoras no saben, no tenés dónde colocarlo, y la persona se ha quedado con un logro que le ha generado una gran motivación en su momento, y paradójicamente ese logro está relacionado con un producto que le han dado y no con él mismo para sentirse que es la mejor versión de sí misma para poder influir en los demás. Esa parte que es tomar conciencia, qué cosas necesito desaprender constantemente, yo le tengo que prestar particular atención, porque si yo utilizo las mismas metáforas que usé hace 20 años, me voy a dar cuenta que me va a ser mucho más complejo influir en un público mucho más joven. No prestar atención a algunas palabras que puedo estar diciendo, o chistidos, por ejemplo, en lenguaje, cuando yo veo gente que no solamente hay adaptadores verbales, sino hay adaptadores del lenguaje no verbal, que no, termina una frase y con un... Y yo a ver digo, che, pero ese chistido, si yo coordino acciones con esa persona de una manera muy efectiva, no va, en ningún momento va a bajar la calidad de Wi-Fi. Pero si perceptivamente ya no hemos tenido un vínculo muy aceitado o un vínculo genuino, cuando yo hago un chistido, la persona puede o no llamarle la atención o puede tomarme a mí como una persona que está buscando llamar la atención desde la superioridad porque estoy chistando y digo, pero si yo chisté toda mi vida, el chistido no está ni bien ni mal. El chistido está mal cuando te quita posibilidades de acción o de influir en las personas que tenés enfrente. Y prestarle atención, y yo quiero, a mí me gusta, yo soy un neurótico por elección en esa parte, ¿eh? ¿Por qué? Porque todo aquello que me quite poder para influir en los demás, yo busco desaprenderlo. Y seguramente me deben faltar un montón de cosas, pero lo importante es estar presente para prestarle atención en el día a día a dejar de decirlo. O sea, es que escuchando te digo, en realidad esto que nosotros estamos diciendo coaching de venta, pensando siempre en un negocio, en una empresa, en realidad abarca la vida cotidiana, porque todo lo que vos estás Total. trayendo, digo, entre los amigos, en la propia familia, con tu pareja, con tus hijos, con un vecino, siempre estamos, de una u otra manera, estamos necesitando esa conexión con el otro, esa lectura corporal, saber si es oportuno o no conversar en ese momento. Hay algo que a mí siempre yo siempre me hago esta pregunta y es, ¿estoy emocionalmente dispuesto para conversar? Mm. Quizá estoy emocionalmente dispuesto para ir a este proceso de venta, porque la venta es un proceso emocional, es un proceso conversacional, pero todo el tiempo en esa conversación que tenemos con nosotros mismos nos estamos vendiendo. No, papá, qué bueno esto que acabas de decir porque, fíjate, yo necesito primero chequear conmigo mismo en qué conversación estoy yo antes de iniciar un proceso comercial. Segundo, identificar si estoy en una emoción de altos recursos o de bajos recursos. Si yo, por ejemplo, no sé, yo querría fabricar un trampolín y vender ese trampolín a mucha gente. El trampolín, el objetivo es que la gente sienta qué es lo que está sintiendo cuando está saltando arriba de la madera, no cuando está sobre la madera. Es una sensación que está hiper subjetiva, que la única persona que la va a sentir es la persona que va a sentir entre donde está y de vuelta el trampolín. Pero hay muchas personas que eligen construir un trampolín de telgopor o de madera balsa que no es efectivo y que no le permite sentir esa sensación, y el tema no es tanto si te permite o no a vos, sino qué es lo que no están viendo los demás. Por eso, como vos decías recién, es importante conocer en qué conversación estoy yo cuando Claro. quiero hacer una oferta comercial.
¿Qué lenguaje voy a utilizar? ¿Le presto atención a mi corporalidad o creo que que el cuerpo es una carretilla de la cabeza? Yo necesito darme cuenta que esa incongruencia que yo estoy transmitiendo, el cliente hoy la va a sentir. ¿Por qué? Porque el cliente tiene miles de imágenes, Sí, Instagram, TikTok, que hoy puede comparar que antes no podía comparar. Y lo peor de todo es que no sabemos cuándo las compara, pues las está comparando virtualmente. Tal vez no tenga 10 vendedores profesionales que van a interactuar con él por día. Por ejemplo, en la industria farmacéutica sí sucede eso, que tienen interacciones solamente presenciales. Pero además de eso, tienen interacciones con sobreestimulación visual con determinadas plataformas tecnológicas. Pero con la única que no van a poder competir, porque todavía la inteligencia artificial no, creo que hasta ahora, porque esto fue hasta ayer, no permite que un algoritmo sienta. Pero esto es algo muy humano y esto es algo que le tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que yo quiero sentir para que el otro sienta? Y para eso necesito saber en qué conversación estoy, en qué emoción me encuentro y de claro. vuelta, y soltar el resultado para ver qué es lo que voy a generar. Ok, es que me parece que de eso se trata la vida, de poder estar primero, como para ir cerrando y dejándoles un mensaje a nuestros oyentes, que es primero ser muy consciente de cuál es esa imagen que yo quiero dejar de mí, es decir, de la que incluso solo yo me puedo ocupar. No, Totalmente. Claudia, solo me puedo ocupar de, o sea, me puedo ocupar de mí, porque nadie puede hacer por mí lo que yo puedo hacer por mí. Entonces, Mm. primero me tengo que ocupar de mí y que todos podamos dar una respuesta o ir buscando, quizás nos lleve tiempo encontrarla, pero es, ¿cuál es esa imagen que quiero que proyectar al mundo? Si me quiero vender, ¿desde qué imagen? ¿Y cómo voy a contribuir específicamente a que esa imagen aparezca? ¿Sí? Ujú. Después lo que vos trajiste, esto de los impedimentos mentales, en qué conversaciones internas me encuentro, qué es qué creo sobre mí, dónde me limito, por qué, de dónde saqué esto, cómo eliminarlo, porque eso va a aparecer, casi no sabemos en qué momento, pero en algún micromensaje de nuestro cuerpo va a aparecer esa limitación. Cuando nosotros confiamos en nosotros, somos nuestros mejores vendedores, nuestros mejores RRPP, diríamos, ¿no? O sea, Total. representar, o sea, porque nadie mejor que nosotros para mostrar quiénes somos. Entonces, a mí me encanta esto de trabajar por el respeto hacia nosotros mismos, el amor hacia nosotros mismos y que la venta es producto de esa empatía, de ese intercambio y de esa conexión de quién soy desde mi autenticidad, desde mis propios valores, porque el otro va a ver en mí ese diferencial y cada uno de nosotros somos únicos. No hay un segundo Andrés Laco, ni una segunda Claudia Lalos. Son, ¿sí? Cada uno de nosotros somos únicos de verdad. Ahora, nuestros valores son los que van a quedar, ¿no? Entonces, a mí me gusta también por ahí preguntar, y acá te invito a, y te voy a hacer esta pregunta como cierre para dejarte pensando y que si quieres la compartas, es, ¿cuál es el legado que Andrés Laco quiere dejar a la humanidad? Mira, el legado es el día que nosotros seamos congruentes con nuestros valores y podamos transmitir a los demás cuáles son los valores que nosotros queremos cuidar y poder, esto sobre todo, identificar cuáles son los valores compartidos que nosotros tenemos, nos vamos a dar cuenta que a partir de ese momento nunca más vamos a tener conflictos personales, sino solamente vamos a tener conflictos operativos, que es en las organizaciones para lo que nos pagan, para respetar el punto de vista del otro, para aprender, para validarlo, para decir que no estoy de acuerdo, pero para evitar esos conflictos personales que están mucho más relacionados con el ego, que al ego le encanta tener razón y a mí me encanta tener resultados. Entonces, para los vendedores o aquellos que elijan la profesión comercial, la pregunta que yo los invito a que si quieren que se tatúen en alguna parte del cuerpo, que estoy seguro que les va a traer muy buenos resultados recordarla siempre, es ¿qué quiero tener razón o quiero tener resultados? Ok. Me gustó, me gusta cómo conversamos y tus procesos de razonamiento. Eh, ¿Cómo celebras la vida?
Y cuando tomo conciencia de que me desperté, y inconscientemente cuando me duermo, pero para mí la vida es, la podría resumir en esto, es tomar conciencia que estoy presente y recordar una frase que dice, que vos la vas a recordar, que dice: el pasado no existe, es una hora que ya sucedió, el futuro no existe, es una hora que todavía no llegó. El único espacio donde yo soy un verdadero influencer es el presente, es el aquí y el ahora. Hermosa, hermosa frase. Y sí, ¿eh? La presencia del poder de la hora. Sí, Exacto. exactamente, exactamente. Bueno, Andrés, la verdad que yo estoy sumamente agradecida a que te hayas sumado a este programa de Conversando con Claudia Lanás para Radio Global Coaching PNL, que sale desde España, eh, y que lo van a escuchar en todas partes del mundo, con lo cual ya empezamos a mover redes en diferentes espacios. Estoy más que agradecida de la calidad de nuestra entrevista, del corazón que le pusiste, de la pasión, ¿sí? De tu verborragia, que veo que pasan los años y seguimos, seguimos con la pasión verborrágica. Y a ver si todavía algún Y, día dicen que nací vendedor. Eso no, no, ¿eh? eso no te lo... No, 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 yo eso no, de mi parte no diré No, no, eso. En porque tal caso, no, 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 no. Es lo mismo, viste, que el líder nace, eso es para tener otro encuentro. total, El líder, los líderes nacen, o sea, bueno, estamos en la misma, exacto. ¿sí? Lo Creo que la mismo, vida es un permanente proceso de aprendizaje y desaprendizaje, y cada uno va eligiendo lo que le es útil y funcional en cada etapa de la vida, porque no exacto, somos iguales en cada etapa, es decir, en algún momento yo necesité más determinado tipo de valores que en otro momento me convienen otros y utilizo otros porque los valores también los vamos cambiando, ¿sí? Los vamos cambiando en la medida en que vamos evolucionando, porque de la vida se trata de eso, de evolucionar, y de vernos qué tan congruentes y coherentes estamos siendo con nuestra propia evolución. exacto. Que dejemos un legado para que las futuras generaciones realmente puedan, que todo nuestro aprendizaje de una u otra manera, una semilla para las siguientes generaciones hayamos podido dejar. Creo que has dejado muchas, creo que en la vida de muchas personas sos un gran influencer, pero sobre todo para vos mismo, sentirte orgulloso de quién sos. Yo me siento orgullosa de ser tu amiga, Yo de también. haber construido y sostenido durante muchos años una hermosa relación personal y profesional. Y aunque a veces no nos encontremos, siempre estamos unidos, porque cuando nos encontramos somos uno. Así que de Totalmente. corazón, Andrés, mi querido Andrés, gracias. Y bueno, y espero que que la audiencia haya disfrutado de nuestro encuentro con Andrés Laco. Si querés dejar tus redes, por supuesto, este es un espacio para poder hacerlo. Perfecto. Yo después te envío me encuentras fundamentalmente por LinkedIn y agradeciéndoles, bueno, primero tu generosidad y tu alegría de siempre y el placer de verte crecer y sobre todo de sostener la pasión y el disfrute permanente que es lo que nos une hace muchos años. Ujú. Buenísimo, gracias Andrés. Bueno, muy buenas tardes audiencia y nos vemos en nuestro próximo programa. Un beso Gracias. grande, saludos a todos.